bienvenidos y bienvenidas a la penúltima sesión del seminario Acciones Colectivas y Mecanismos Gubernamentales. El día de hoy la sesión se titula Redes de Mujeres para afrontar la violencia de género, impartida por Marlene Elizabeth González Ibarra. A continuación daré una pequeña semblanza sobre ella. Marlene Elizabeth González Ibarra cuenta con una licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente finaliza los estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas por el Instituto Politécnico Nacional, Unidad de Santo Tomás, con una investigación sobre la intervención comunitaria como mecanismo dentro de la alerta de violencia de género. Se ha desempeñado como docente a nivel universitario en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Ciudad de México, impartiendo asignaturas en el área de Ciencias Sociales, Humanidades y Metodología de la Investigación. En su experiencia laboral se ha especializado en áreas de comunicación social y política para el gobierno federal y estatal. Asimismo, laboró como asesora legislativa en la Cámara de Diputados Federal. Actualmente y de manera personal se desarrolla como consultora independiente en áreas de comunicación política y administración pública y privada. Sin más que agregar, cedo la palabra a la licenciada, sin olvidar que pueden dejar sus preguntas. Hola Erika, muchas gracias a todos y a Loca por la invitación para presentar este tema. Voy a compartir mi pantalla para que podamos... Bueno, esta es la 8ª sesión y a mí me corresponde presentar este tema de redes de mujeres para afrontar la violencia de género. Como parte de este seminario de acciones colectivas y mecanismos gubernamentales desde las mujeres para enfrentar la violencia de género. Empezamos con algunas, lo que quiero empezar es un poco hablar acerca de la parte de redes. Y bueno, empecemos primero con algunos planteamientos acerca de violencia de género y violencia contra la mujer en específico. Nos dice Rita Segato que la violencia se construye en el cotidiano como una forma de sometimiento hacia la mujer en un sistema patriarcal a través de los roles de género. Mientras que Marcela Lagarde nos dice que se pretende descender el número de violaciones sin transformar esta cultura ni la sociedad patriarcal que la genera, sino con el aumento de cuerpos represivos para minorar la violencia y aumenta la represión. Elegí estas dos frases porque me parece que una parte de la manera en que podemos afrontar la violencia de género, digamos, en el sentido del trabajo con redes comunitarias, tiene que ver con cómo podemos implementar acciones en el cotidiano, es decir, en la vida cotidiana de las mujeres y de las comunidades. A lo largo de la presentación, además de esta parte de las redes de mujeres para afrontar la violencia de género, voy a presentar un poco de lo que se presentó ya en la tesis de maestría en meses pasados para obtener el grado, sobre cómo la intervención comunitaria y estas redes pueden servir como mecanismos de políticas públicas para erradicar el problema de violencia de género en una de sus formas, que es el feminicidio. Cuando hablamos de redes, cuando señalamos redes de apoyo como un conjunto de amistades o entidades que las personas consideran importantes y contribuyen al bienestar en momentos de crisis. Esto lo hablamos a nivel personal e institucional y lo iremos viendo poco a poco. De manera general, se habla de redes de apoyo, digamos como concepto. Después lo podremos ir vinculando a redes como una forma de organización desde conceptos que van más dirigidos como las organizaciones desde la administración. Hablamos de redes también como estas redes de apoyo ante situaciones de conflicto, de malestar, de violencia, que van a buscar una mejora positiva en las personas. Nuevamente ante un momento de crisis, en este caso estaremos hablando ante momentos de violencia contra la mujer. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven como un soporte, nos sirven como apoyo emocional, nos dan cercanía, nos sirven para interactuar, son redes de reciprocidad y son redes que también sirven en muchos casos como supervivencia. Y las redes, estas redes de apoyo, pueden ser de tipo formal e informal.
Y cuando hablamos de esta parte formal o informal nos podemos referir a la familia, amistades, que puede ser el entorno más cercano de la persona que está padeciendo violencia, pero también conforme estas redes se van reforzando, podemos hablar de instituciones más especializadas que brindan servicio a las personas que viven una situación de crisis. ¿Para qué nos sirven estas redes? Bueno, las redes van a ser fundamentales para afrontar situaciones de violencia y, digamos, en un sentido práctico, estas redes de acompañamiento nos pueden servir para denunciar, para compartir el momento de violencia que se está viviendo, para salir de esos momentos, para comunicar desde la manera emocional, para avanzar, para vivir y en otro momento como parte de un proceso de resiliencia de la persona que está viviendo violencia. Hay que recordar que este concepto tiene mucho que ver, como les digo, vamos de un momento particular a un momento que puede ser mucho más organizado, como veremos más adelante. Por eso es que tenemos estos elementos que son de tipo, digamos, personal o individual, ¿no? Desde la subjetividad que está viviendo una crisis. También hablamos de redes, ahora sí ya en una forma, digamos, mucho más amplia y como más estructurada, como un tipo de organización, es decir, una forma de organización, ¿no? En este caso puede ser un entramado de instituciones, puede ser un entramado de personas o de otras organizaciones que van a tener un elemento en común que las integra. Y entonces pensemos cuando hablamos de estas redes ya a nivel, digamos, mucho más social o mucho más organizado, redes que se dedican, por ejemplo, a atender problemas de violencia de género, los colectivos que están en búsqueda de desaparecidos, ¿no? Como las madres buscadoras, o organismos que se dedican a la defensa de derechos, que están vinculados por una relación interdependiente de valores, visiones, ideas, proyectos. Condiciones sociales, enfoque de justicia y acceso a derechos, entre muchos otros valores. Algunas características de las redes, ya de esta forma mucho más organizada, de una forma mucho más sostenida de redes de personas que, digamos, que comparten estos valores en común, es que van a encontrarse como una participación voluntaria que va a presuponer un reconocimiento mutuo entre sus integrantes. Su formación no es casual, es decir, como les mencionaba hace un momento, la formación de las redes tiene un propósito, un objetivo en común. Y algo que quisiera que no perdiéramos de vista, como conforme vamos viendo como estas diapositivas, es que pensemos quizá en alguno de los colectivos que se nos puede venir en estos momentos a la mente para ir tratando como de poner, hay un objetivo en común. Y no siempre son homogéneas o representativas de una comunidad, pero pueden ser interlocutoras de esta misma comunidad. Un elemento muy importante de las redes y que me parece que es lo que va a ayudarnos a vincular a la parte de políticas públicas y atención de violencia de género, es que las redes tienen el potencial de formar sistemas mucho más amplios, que esto es como la parte de teoría de sistemas, ¿no? Las redes están, digamos, en una continua búsqueda de resolución de conflictos, pero además se pueden convertir en agentes de transporte, como les decía hace un momento. Pensemos en los colectivos, digamos, en la mente, pero creo que están viendo esto, que están como asistentes de este seminario. Cuando pensamos en estos agentes de transformación, sí podemos pensar en ejemplos de lo individual, ¿no? Quizá las redes de soporte que tenemos de amigas, de compañeros en el trabajo, ante una situación de crisis o de conflicto, ¿no? Y también lo podemos pensar como en lo colectivo, ¿no? Estos agentes de transformación que, como veremos más adelante, han sido capaces de generar no solamente redes de soporte para mujeres, sino también cambios en instituciones, en marcos normativos, en leyes,
que ahorita lo revisaremos. Les decía, las redes tienen el potencial de desarrollar un sistema que se consolide como agente de cambio. Y estas mismas redes se pueden interrelacionarse con otras para cumplir con estos objetivos en común, como lo mencionamos al inicio, políticas sociales o algunos marcos normativos, ¿no? En este momento, digamos, de la conformación de una red como sistema, lo que sí podemos observar es una visión más organizada. Va a haber tareas más específicas, expectativas compartidas, se van a establecer objetivos en común, la importancia de establecer consensos en la forma de hacer las cosas y enfrentar algunas situaciones, y además poder generar espacios de reflexión, desafíos, logros y acciones, ¿no? Sin las redes que se han generado de compañeras para poder aportar justamente en este sentido, ¿no? ¿Y por qué son importantes las redes en las situaciones de violencia contra la mujer? Según la ENDIRE del 2021, podemos ver que las mujeres, niñas y mujeres de 15 años y más, han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Estamos hablando más o menos, las cuentas que hacía sobre esta encuesta, estamos hablando al menos de 65 millones de niñas y mujeres de 15 años y más. De esa cifra, al menos 70.1%, 42.8% en los últimos 12 meses. Y digamos, ya yéndonos a los ámbitos de los tipos de violencia, pues podemos ver las cifras. Psicológica, un 51% a lo largo de la vida y un 29%, 9.7% a lo largo de la vida y 23.3% en los últimos 12 meses. Física, 34.7%, 10.2% en los últimos 12 meses. Económica, patrimonial y o discriminación, 27.4% a lo largo de la vida y 16.2% en los últimos 12 meses. Hay muchas más otros tipos de violencia que también retoma la ENDIRE. Quise retomar estos 4. Y entonces pensemos otra vez como en esta frase de la cual nos hablaba Rita Segato acerca de los cotidianos, ¿no? De esta parte de cómo en estos tipos de violencia al final están siendo o se están generando en el cotidiano de las mujeres que están viviendo cotidiano de los distintos tipos de violencia en México, desde los 15 años, ¿no? Y más adelante. Lo cual no excluye como a otras edades, ¿no? Y luego pensamos justamente en estos ámbitos cotidianos, donde se vive también violencia, ¿no? En los ámbitos escolar, laboral, comunitaria, familiar, de pareja. Y podríamos como regresar a estas primeras hojas de la presentación que les mostré, donde hablamos que las redes de apoyo justamente van a presentarse en estos contextos mucho más cercanos de las personas que viven, de las mujeres que viven violencia de género, ¿no? Les mencionaba hace un momento, pensemos en quizá situaciones que nos han pasado a lo largo de la vida y en estos distintos ámbitos. A esto se refieren esas cifras de violencia a lo largo de la vida de mujeres de 15 años en adelante. ¿Y por qué son necesarias las redes? Una, porque generan relaciones de confianza y cercanía. Dos, porque coadyuvan en el bienestar y la salud mental de las personas. Muchas mujeres refieren que el contar con redes ayuden a afrontar un episodio de violencia, de entrada mejora la salud, según nos dice Rosario Valdés ahorita en un textito que les mostraré. Y porque además estas redes nos van a ayudar a reducir la posibilidad de vivir o de repetir una situación de violencia en el mejor de los casos. En este sentido, las redes se van a conformar como un recurso.
afectivo, económico, relacional, psicológico, de servicios, de información, de validación y acompañamiento. Y es importante pensar que cuando hablamos de estas redes de apoyo y de la conformación de las mismas, es importante señalar que estas redes deben de conformarse como un acceso real, ¿no?, de ayuda para las personas que están viviendo violencia. No solamente en este primer ámbito que les decía, que es el ámbito personal o individual o subjetivo, sino en un ámbito institucional, ¿no?, donde puedan recurrir las personas víctimas de violencia para que puedan ser ayudadas por alguna institución u organización de tipo no gubernamental. Y en este sentido, me parece que es importante hablar de la organización y organizaciones en cuanto a la parte de cómo las redes, les mencionaba, se van conformando quizá como primeros núcleos y después de una forma mucho más organizada y estructurada como sistemas y sistemas de organizaciones que históricamente en México han impulsado leyes y han impulsado la creación de instituciones que puedan ayudar de primera mano a mujeres que son víctimas de violencia. En este sentido, recupero algunos datos históricos de Rosario Valdés en un texto que se llama Devenir de la lucha contra la violencia doméstica. Ella hace un recorrido de algunos de los primeros centros que se crean para atender situaciones de violencia doméstica y violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí vemos desde los años 70, no excluye que existan, tenemos que tener mucho cuidado con eso, esta parte como, digamos, mucho más pública, mucho más visible, no excluye la existencia de redes, de cómo podemos pasar o cómo podemos observar el empuje de las organizaciones sociales de tipo no gubernamental a la creación de centros ya institucionalizados por parte del gobierno. Y esta parte que trabaja Rosario desde los años 70 y con el paralelo de los 90 nos da muestra de ello, ¿no? Desde el 79 nos habla de la creación del Centro de Apoyo a las Mujeres, en 1980 en Colima el Centro de Apoyo a la Mujer, igual en el mismo año el Colectivo Feminista de Jalapa, en el 84 la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres y en el 87 el Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica CECOVID, que es donde trabajó Valdés. Estas primeras organizaciones son de tipo no gubernamental y se dedicaban justamente a la atención de mujeres que vivían en situaciones de violencia y que llegaban a pedir justamente apoyo de distinto tipo, médico, psicológico, legal. Pero lo que podemos ver en el lado derecho es la parte ya institucionalizada de algunos centros, ¿no? O sea, es decir, este empuje social de estas redes que se conformaron en distintas entidades del país, dan muestra de que hay uno de poner de la violencia de género contra la mujer en la agenda pública, ahorita lo veremos en la parte de las políticas públicas, poner estos temas de agenda pública que entonces se requieren atender desde una visión mucho más gubernamental y de atención a un problema social. Y por eso tenemos de este otro lado, les expongo ahí algunos de los centros que ya es problema específico, que es el de violencia de género contra la mujer, pero siempre desde este ámbito, digo, ya lo hemos revisado en algunas otras sesiones. Conceptualmente, el tema de violencia de género contra la mujer, ¿no?, se había tomado incluso desde la parte gubernamental como si fuera solo un problema doméstico. Hoy en día sabemos que no es solamente un problema que ocurre en las casas, sino que se genera en distintos ámbitos. Y bueno, en este tema que yo llamo de la organización a las organizaciones, pues algunas de las prestaciones de apoyo que daban estas organizaciones tienen que ver con apoyo y orientación a sobrevivientes
Reproducir experiencias para multiplicar recursos contra la violencia. Este es muy importante porque les decía a un inicio que las redes de apoyo generan recursos y las experiencias en el cotidiano también generan recursos en el intercambio que se puede dar entre las mismas mujeres que han vivido violencia de género. Pues al compartir estas experiencias también se pueden generar nuevas formas de atender y de poder innovar en la resolución de estos problemas. Y eso es algo fundamental también en la parte de políticas públicas y en la parte de una postura que es la que yo sostengo de la intervención comunitaria como un mecanismo que debe de utilizarse en las políticas públicas para atender estos problemas. También vemos el impulso a los cambios legales, servicios médicos y psicológicos de mujeres que llegaban en ese entonces y que no quiere decir que no sigan llegando desafortunadamente con, nos dice Valdés, con intentos de suicidio, mujeres que eran obligadas a matrimonios forzados y que llegaban en deterioro físico a estos primeros centros que ella nos menciona. Otro ejemplo que me parece importante para entender un poco cómo las redes de mujeres y las redes que se han conformado para atender el problema de violencia de género han generado cambios estructurales ya como sistema, perdón, lo tenemos justo en el caso de Chihuahua y los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? La organización o las organizaciones, digamos, que se generaron como redes en Ciudad Juárez y en Chihuahua, tienen una característica importante porque aquí podemos observar que no solamente es la parte, digamos, la violencia de género no solamente tiene distintos componentes también, ¿no? También tiene componentes que tienen que ver con la condición social, con la condición económica de los lugares donde ocurre. Y entonces Chihuahua se nos presenta como un ejemplo de organizaciones sociales que ya venían trabajando desde antes, digamos, de la visibilización, que no inexistencia de los feminicidios en Ciudad Juárez, pero sí de la visibilización en los años 90 de los feminicidios. Y lo podemos ver con las organizaciones, ¿no? Organizaciones de tipo obrero, ¿no? Para la defensa de derechos de las trabajadoras, organizaciones que se dedicaban a la defensa de derechos sexuales, después también organizaciones que tienen que ver con la lucha contra la violencia de género en la entidad, ¿no? Y entonces encontramos también la parte de la visibilización del fenómeno de los feminicidios, ¿no? Son las organizaciones, son las redes de mujeres. ¿No te molesta que esté aquí? ¿Dónde? Bueno. Creo Okay, que alguien tenía encendido su audio, pero ya la apagó. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, continúo. Esta parte de la visibilización del fenómeno de feminicidios, sin duda no podría haberse, digamos, contado o no se podría haber estructurado sin toda una parte de organización estructurada de redes de mujeres y de redes de organizaciones en la entidad, ¿no? Lo cual permite una visibilización del fenómeno y lo cual permite que esta visibilización del fenómeno y de las víctimas y de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez pueda ser llevado en su momento a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el caso Campo Algodonero, ¿no? Y entonces, a partir de esto, que sin duda es como un cisma también en la parte de las políticas públicas, vamos a tener la posibilidad, ¿no? de poner el tema en la agenda pública y no perder esto. De repente voy y regreso como en estos conceptos, ¿no? Pero ahorita vamos a la parte de políticas, porque es imperativo que las organizaciones han puesto estos temas en la agenda y es gracias a estas redes de mujeres y de luchadoras y de colectivos y de colectivas que están impulsando estos temas, que hoy podemos hablar de un avance también en las políticas públicas y en los procesos de institucionalización
para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Otro ejemplo, ¿no? El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, como organización también, ¿no? Igualmente que se dedica al acompañamiento jurídico a familiares, que además documenta, que además observa la política pública, ¿no? En torno a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que sigue visibilizando los casos de feminicidios, ¿no? Siguen siendo ejemplos de algunas organizaciones. No hago como un recorrido porque seguro sería interminable hacer un recorrido no solo histórico, sino desafortunadamente de los tipos, ¿no? de organizaciones que existen en torno a la lucha contra la violencia de género contra la mujer en sus diferentes formas. Pero lo que quiero que un poco que asentar y que quede muy claro es que finalmente estas redes de las cuales estamos hablando, que yo iniciaba con un concepto que quizá podríamos llamarle un pequeño o un concepto mucho más cotidiano como el de redes de apoyo, estas redes cercanas de amistades, de colaboradores, colaboradoras, ¿no? Cómo de forma sostenida sí han marcado una diferencia después a nivel institucional para generar distintos mecanismos también de atención a mujeres, ¿no? Que viven violencia. Tenemos el ejemplo también de las lunas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que también son como un canal de acompañamiento, ¿no? Y el acompañamiento lo vemos como como una palabra que está a lo largo de prácticamente todas las organizaciones, ¿no? Que digamos ya especializado, pues hablamos de acompañamiento psicológico, jurídico, ¿no? Que ayuden a circular la violencia. Y que si bien aquí hablamos como de la parte institucionalizada, habría que hablar también justamente de otro tipo de mecanismos, ¿no? Que son indispensables para que las mujeres puedan salir de estos círculos de violencia, ¿no? Es decir, desde la parte de contar con recursos médicos, con acceso a servicios, con acceso a derechos, con acceso a trabajo, ¿no? Que son elementos que en la realidad ayudan a que muchas mujeres puedan salir de estos círculos de violencia. Y entonces, en esta parte, justamente volvemos a esta parte de redes sistemas, ¿no? Estas redes que en conjunto se interrelacionan y van generando sistemas mucho mayores y quizá mucho más fuertes y contundentes para generar otros mecanismos de atención a la violencia de género contra las mujeres. Y entonces estas organizaciones en red son generadoras de instituciones, de servicios y de marcos normativos. Y entonces cuando hablamos de algunas de leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de las alertas de género, de estas sentencias que les comentaba de Campo Algodonero o de Mariana Lima, me parece que es importante en la revisión, ¿no? Señalar que nada de esto podría haber sido o no existiría si no fuera por las redes de mujeres que están impulsando y sosteniendo estos temas. Es decir, pensemos, digo aquí que hay varias compañeras que trabajan este tema de alertas de violencia de género, pues es fundamental el trabajo de los colectivos que muchas veces son quienes presentan, ¿no? Las asociaciones civiles muchas veces son quienes presentan, ¿no? La petición de la alerta de violencia de género en alguna de las entidades, ¿no? Y son mujeres que están trabajando todo el tiempo en estos temas y son mujeres que están yendo y haciendo uso de conocimientos especializados para poder hacer uso de estas herramientas, ¿no? Igualmente, o sea, pensar en estas sentencias de Campo Algodonero, el caso de Mariana Lima, pensemos en las chicas de Atenco, el cambio sería cualitativamente diferente si no pensáramos en las colectivas y en las mujeres y en las redes que están detrás de ellas, dando
otra vez, soporte, ¿no? Ayuda, herramientas de todo tipo a las compañeras. Y esto me es importante señalar, ¿no? Que el hecho de que existan también estas redes y este sistema no implica que la erradicación, no implica que ya hay una erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Me parece que lo que implica es que hay un avance que es importante recolocarnos como agentes de transformación, como potencial justamente de esos cambios, pero que todavía falta mucho por hacer y lo podemos observar con las cifras y con los casos que a diario se siguen presentando en este país y por las formas en las que se están presentando, ¿no? Y en este sentido, cabría o valdría la pena hablar entonces de que muchas de estas redes, de que muchas de estas organizaciones se presentan o se enfrentan a muchos de los problemas de los cuales escuchamos a diario, ¿no? Fiscalías que no hacen el trabajo, ministerios públicos que también obstaculizan, una serie de falta de recursos en centros de atención, ¿no? Para las mujeres para atender estos casos, ¿no? Y en este sentido podríamos vincular esta parte de cómo generar acciones de política pública o políticas públicas en cuanto a la parte de implementación para poder hacer como realidad el funcionamiento de muchas de las instituciones y sobre todo la parte gubernamental que nos puedan apoyar como en la parte de esta erradicación de la violencia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la violencia obstétrica, ¿no? Cuando acudes a un hospital y no existen insumos para que las mujeres sean atendidas. O sea, es esta parte de ir del problema, ¿no? A la generación de soluciones reales, ¿no? Eh, ¿Cómo puede una mujer, por ejemplo, que vive violencia, ¿no? Pero que está lejos de un centro de apoyo o de atención a mujeres que sufren de violencia, ¿no? O sea, ¿cómo puedo acudir si de entrada no puedo acceder, ¿no? O sea, estamos hablando de un problema que desafortunadamente tiene otros problemas en el inter para que pueda ser atendido, ¿no? Es por eso que un poco en esta primer parte, ¿no? O en esta parte, digamos, media, les mencionaba que mucho del trabajo o mucho de lo que también se ha hecho y se ha colaborado en esta parte de la atención del problema de violencia de género contra las mujeres ha sido atendido también por organizaciones sociales, ¿no? Y bueno, en esta parte, que es un poco la parte que yo trabajé en el trabajo de tesis, yo hago una propuesta acerca de la intervención comunitaria como herramienta de política pública en la disminución de feminicidios. Esto lo retomé yo 2018 a 2020, en ese entonces, donde sostengo que es importante justamente a través de de las redes y de un modelo de intervención comunitaria diseñado desde la política o desde el ciclo de las políticas públicas, que se pueden recuperar justamente estos recursos, experiencias y saberes que se tienen en las comunidades. Y bueno, la parte del ciclo de las políticas públicas tiene, digamos, a grandes rasgos, estas 4 etapas, ¿no? Definición y agenda. Definición del problema y llevar esta definición del problema a la agenda, que era lo que les mencionaba hace un momento. Han sido a lo largo de la historia distintos los colectivos que han llevado el problema de la violencia de género contra las mujeres en sus distintos ámbitos y espacios de ocurrencia, los que han llevado este problema a la agenda pública, es decir, a que se volteen a ver estos problemas y entonces que el gobierno, la institución, la administración pública pueda recuperar y entonces ponerlos como un problema que requiere atención a petición de la sociedad. Desde un enfoque comunitario o desde un enfoque de intervención comunitaria,
Lo que se propone es realizar un diagnóstico de tipo comunitario y se propone esta parte de movilización comunitaria, es decir, desde la comunidad, para poder hacer esta definición del problema y entonces poner el problema, digamos, a nivel público. El siguiente paso es la parte decisoria, es decir, qué es lo que se va a hacer con respecto a esta parte de los problemas. Y aquí tenemos que señalar quiénes son los que toman y elaboran las decisiones. Entonces, un poco es salir del tema de que sea solamente desde los escritorios, crear a la comunidad que está viviendo los problemas y que seguramente tiene trabajo ya realizado y experiencias compartidas para entonces poder elaborar esas decisiones, ¿no? Para posteriormente sean implementadas a nivel institucional, pero también a nivel comunitario, ¿no? En realidad, un poco es esta parte de decir, es intervención y participación comunitaria. O sea, no solamente llegamos a intervenir, es un proceso donde la comunidad tiene que participar de la hechura de las políticas, de su implementación y de su vigilancia, ¿no? Esta parte de la vigilancia tendría que ver con la parte de la evaluación, de una evaluación sí técnica, porque al final existe un uso de recursos públicos que es importante que sean auditados, ¿no? Pero que sean auditados no solamente por la parte gubernamental, sino por la comunidad en lo que hablamos de dichos y hechos, ¿no? Es decir, se dice que se va a hacer esto, pero en los hechos, ¿qué es lo que sí se está llevando a cabo en las comunidades? Y entonces, ahora sí, en estas diferentes etapas de la propuesta de intervención comunitaria, hablamos de vamos a ir como por etapas. Esta parte del diagnóstico comunitario implicaría una reflexión de la misma comunidad sobre problemas, sobre los recursos y las alternativas que tienen para mejorar una situación en el futuro, es decir, desde una perspectiva de la situación problemática. Para ello, la propuesta es generar consensos, identificar y analizar factores ambientales, sociales e individuales que contribuyen a los problemas y se realiza una primera evaluación de qué es lo que está sucediendo en la comunidad, ¿no? Identificar los problemas más apremiantes y, y entonces volvemos otra vez a este brinco a las redes de apoyo, ¿no? Pensando en el problema específico de violencia de género contra las mujeres, cómo desde la reflexión, cómo desde el compartir las experiencias de violencia de género, desde las experiencias que viven las mujeres en sus comunidades, se pueden entonces identificar los problemas apremiantes, pero además generar estrategias reales y acordes a la comunidad para atender ese problema. Desde este marco teórico de las políticas públicas, sigue el tema de la agenda, que ya se los he expuesto como reiteradamente, ¿no? Que es la parte de la organización, de la movilización y el empuje de los problemas en el ámbito público. Es decir, pongamos esto sobre la mesa. Esto está pasando en una comunidad y esto en el caso de la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Tenemos que este problema prácticamente, no es que no existiera antes, ¿no? Pero prácticamente desde los 90 está en la agenda pública, ¿no? Y entonces aquí hablaríamos sí desde el ámbito público, digamos a nivel nacional, a nivel gobierno, pero pensemos también como un problema a nivel comunidad. Posteriormente es la parte de la toma de decisiones que se establece en dos niveles, ¿no? El hecho, como les comentaba hace un momento, el que no es no solo no tomar decisiones desde los escritorios y la parte de los técnicos y la parte de la gente especializada es importante. Sin embargo, desde la propuesta de intervención, participación comunitaria en la hechura de las políticas públicas, la propuesta sería hacer una simbiosis entre lo que hace la comunidad, entre el diagnóstico que está haciendo la comunidad y la parte de lo que se puede aportar de nivel técnico. Es decir,
¿Qué podemos recuperar de la experiencia? Que podemos, pensando a nivel, incluso en otros países, ¿no? Y entonces, reconocer que desde estas dos visiones, ¿no? Desde una visión que podríamos decir desde los saberes y desde el conocimiento científico, que esa es como otra discusión, pero pensemos em, en un establecimiento de decisiones dialógica, ¿no? Entre la comunidad y entre quienes están desde esta parte gubernamental, ¿no? Desde esta parte de la administración pública para la hechura de estas políticas. El siguiente punto de esta hechura de las políticas tiene que ver con la implementación, ¿no? Donde aquí se habla de la participación de los integrantes, del reconocimiento de los liderazgos que existen también en la comunidad, pero desde la implementación y otro elemento que me parece sumamente importante, que es el de dotar de información a la comunidad, de las acciones y de lo que se está decidiendo, ¿no? Por eso hablo de un proceso de no solo intervención, sino de participación de la comunidad en esta implementación y en esta toma de decisiones. Y entonces tiene que ver esta toma de decisiones, esta implementación, con escuchar las voces de las mujeres, adolescentes y niñas. Sigamos centrándonos en la problemática de yo implementar políticas, si antes no reconozco las voces de quienes están padeciendo en sus contextos específicos el problema, ¿no? Por eso señalo aquí, con total respeto a derechos, valores, sin la ejecución de prejuicios y considerando protocolos de atención a víctimas y canalizar situaciones a profesionales especializados, ¿no? Por eso es que en todo momento estamos viniendo entre lo que puede ser estos apoyos de primera mano, pero los recursos que esos apoyos de primera mano le generan a las mujeres que viven en situaciones de violencia. Y finalmente, está la parte de la evaluación desde un eje técnico y un eje comunitario. Como les mencionaba, hay indicadores técnicos y habrá indicadores como el ejercicio de recursos presupuestales, ¿no? Que son, que están, digamos, en papel, pero también está la parte del dicho al hecho, es decir, yo puedo decir que me gasté muchísimo dinero en la implementación de políticas, ¿no? Y que puse 30,000 postes de auxilio y que, no sé, que ejercí tanta presupuesto en alguna acción. Pero es también la comunidad la que debe percibir, pero también ver y vivir la implementación de esas políticas. Es decir, que haya una persona como observadora, ¿no? De que se están realizando o no esas acciones que se están promoviendo desde la administración pública. Y en este sentido, como algunas de las ideas que se vienen en cuanto a la parte de redes, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de realizar diagnósticos apegados a la realidad de lo que están viviendo las personas, ¿no? Que realmente incluyan las voces de las personas afectadas y a las redes de estas comunidades, las redes que se conforman, ¿no? Que podamos mejorar y generar mecanismos de control y evaluación transparentes de estas acciones que se están realizando. Algunas de las cosas también que observaba, John, es que todavía no hay información que hable de una estrategia novedosa para la prevención de la violencia de género. Y me refiero a algunos datos, por ejemplo, en esta parte del MUCPAS, ¿no? Que es este programa de redes constructoras de la paz, al menos hasta mediados de año de este año, ¿no? No había mucha información de esta estrategia de redes, ¿no? Hay algunos datos acerca del ejercicio de presupuesto, ¿no? Pero digamos, de manera tangible todavía no existen datos, ¿no? Habrá que esperar si pronto
desde InMujeres se genera esta información. Es importante también señalar que hay nuevos fenómenos que están agravando el problema de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Por lo cual es importante reforzar estos mecanismos de redes comunitarias. Yo, como a la gente que le platico un poco de cuando hacía el planteamiento del proyecto de investigación, que espero poder seguirlo trabajando pues en otro momento, quizá para el doctorado, tiene que ver con cómo podemos generar estas redes de confianza y de seguridad para las mujeres, ¿no? Sobre todo ante fenómenos como la trata, como desapariciones, feminicidios, ¿no? Que de verdad la comunidad, ¿no? Se convierta en el respaldo de estas mujeres que en algún momento pueden necesitar ayuda, ¿no? Que podamos acceder a la ayuda de cualquier persona. Por eso es que también Lagarde habla de esta parte de la atención a estos sistemas culturales. No solamente tiene que ver con la parte de generar sistemas de castigo, ¿no? Tiene que haber una transformación de raíz del problema de violencia de género en los cotidianos de los que habla Segato, ¿no? Y entonces cuando hablaba yo un poco de este proyecto, que espero trabajarlo a profundidad más adelante, hablaba de generar un proyecto como Mi Barrio Me Respalda. Es decir, que las chicas que están o las mujeres que están en medio de un problema como la violencia de género, sepan que tienen la certeza de que cualquier miembro de la comunidad es su red de confianza y es su red de seguridad, ¿no? Y en esta parte, bueno, el ciclo de las políticas públicas como propuesta teórica, ya en la parte teórica, puede alimentarse de otros enfoques como la participación e intervención comunitaria. Bueno, y finalmente, como a manera de conclusión, y para generar como algunas ideas y conversación, pensar en las redes, en estas redes de apoyo, en estas redes de mujeres, ¿no? que ayudan a esta parte de la prevención del problema de violencia de género contra la mujer, pues pensar que las redes funcionan primero en los ámbitos individual y social, ¿no? Y cuando yo pensaba en esto, pensaba en esta imagen de la policía no me ayuda, me ayudan mis amigas, me cuidan mis amigas, ¿no? Estas redes cercanas y estos discursos que podemos recuperar en el cotidiano de lo que vamos viviendo en este país, en las marchas, en las movilizaciones colectivas, ¿no? La parte discursiva nos deja mucho para esta parte de reflexión, ¿no? Por eso hablo, nos ayudan en lo individual, pero también nos ayudan en lo social, ¿no? Y pensar para la próxima sesión que vienen madres que han trabajado como, bueno, que están desde una posición ya de defensoría también de derechos de las mujeres, pensar en esas redes, cómo se transforman justamente desde este proceso individual hacia lo social y siguen empujando porque no vuelvan a existir casos de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Pensar que las redes son fundamentales en el proceso de salvaguardar la integridad de las mujeres. O sea, es casi que en muchas ocasiones el primer círculo, ¿no? Pensando desde la familia, no siempre pasa, ¿no? Desde la familia, insisto, desde desde las amistades, desde el círculo laboral, desde el círculo escolar, ¿no? Quienes son muchas veces de primera mano las redes que nos dan soporte para salir de un proceso de violencia, ¿no? El otro elemento es este potencial de generar nuevas prácticas que se integren a las políticas públicas, ¿no? Las redes tienen esa capacidad, ¿no? Muy trabajadas también frente a muchos obstáculos, como mencionaba Rosario Valdés, que de repente pensemos en redes que se han quedado sin presupuesto, ¿no? A las cuales les han reducido bastante la parte presupuestal. Y entonces, cuando hablamos de esta parte de cómo se ejerce la política pública en el discurso y cómo se ejerce en la práctica, ¿no? Y hablar entonces
esta parte de opciones reales, ¿no? Muchas veces se quedan sin elementos para trabajar, ¿no? Entonces habría que sí reconocer el potencial, pero también hacer un reconocimiento o un diagnóstico de lo que está pasando desde la administración con la reducción de recursos a organismos que en verdad significaban el primer lugar o incluso el primer espacio de seguridad para muchas mujeres en este país, ¿no? Como la red de refugios, pues. Estas redes que han sido, de hecho, han sido históricamente fundamentales en la construcción de mecanismos para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres, que han sido históricamente fundamentales para construir espacios a nivel institucional que atiendan estos problemas, ¿no? Que han sido quienes han acompañado también históricamente a muchas mujeres en casos que desafortunadamente ocurren, pero que afortunadamente han encontrado eco para poderse hacer visibles y entonces se puedan hacer visibles, pero y también se pueda entonces desde ese lugar trabajar para en algunos casos acceder a la justicia, ¿no? Y finalmente esta otra parte, ¿no? Como les decía, su existencia, la existencia y avances de la red no implica que ya no existe el problema de violencia de género, ¿no? Al final, como le decía hace un momento, seguimos viendo cifras donde aumentan números de feminicidios, números de desapariciones, ¿no? Entonces eso implica que habrá que generar y que habría que hacer una revisión acerca de cuáles son los mecanismos que pueden o que de hecho deberían, ¿no? de reforzarse a fin de generar una política pública de mayor alcance y que pueda atender estas situaciones que están pasando en cuanto a la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y en este sentido, pues habría también, ¿no? O habría que preguntarse, ¿no? Si estas redes de mujeres, ¿cuál puede ser, digamos, el camino a seguir, ¿no? O cuáles pueden ser como las nuevas formas que también se pueden generar a través de estas organizaciones, de las redes de mujeres que sin duda llevan un largo camino, ¿no? De generación de instituciones, de leyes, ¿no? Y hacia dónde pueden ir, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es importante reforzarlas justamente. Yo al menos lo trabajo en la parte de alerta de violencia de género, ¿no? Cómo estas redes de mujeres, de hecho, pueden pueden estar de una forma mucho más institucionalizada dentro de las acciones que una alerta de violencia de género puede ejercer, ¿no? O puede realizar en las entidades, ¿no? Insisto, de una manera mucho más, digamos, que esté en papel de la alerta, pues, ¿no? Que haya mecanismos reales de intervención comunitaria, ¿no? Desde el diseño de las acciones que se realizan desde la alerta de violencia de género. Y pues bueno, yo hasta aquí termina mi presentación. Me gustaría un poco, si podemos como, bueno, si hay preguntas, ¿no? Y quizá esta parte que les decía, que pensáramos un poco en las organizaciones que se nos vienen a la mente o en situaciones que nos ha tocado ver o vivir, que han sido fundamentales para que podamos salir de procesos de violencia de género, ¿no? Que yo creo que en muchos de los casos hemos sido testigos de algunas situaciones. Agradezco, no sé, quedo a la espera de preguntas y de cualquier comentario. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy interesante la ponencia, sobre todo pensar las redes como una opción en este estado emergente para todas nosotras, ¿no? Que hoy cada día que la tasa sube y que estamos en peligro casi todas, ¿no? Entonces,
También agradecer que desde tu trinchera teorizas y ofreces nuevas alternativas de cómo, pues sobre todo lo decías, buscar nuevos caminos que nos lleven a acciones reales, concretas, y que pues nos toca hacer la lucha a nosotras, ¿no? Y la seguiremos haciendo. Me parece que no hay preguntas en Facebook, pero podemos igual dar paso a las participaciones y en orden. Me parece que hay una participación, entonces yo apago mi micrófono y dejo que hablen. Sí, bueno, hola, Marlene, felicitaciones. Yo trabajo en Chiapas, pero quería hacerte una pregunta en relación con mi experiencia aquí en Ciudad de México y lo que he visto en otros estados. A mí me parece muy importante que estés dando un seguimiento desde la formulación de políticas públicas a pues la lucha, ¿no?, contra la violencia de género, pero mi pregunta en función de lo que he observado es cómo hacer para que haya una conciencia de que se está viviendo una situación de violencia y no necesariamente tenga que ocurrir una muerte o tengamos que vernos inmersas en una situación donde a lo mejor ya no hay mucho por hacer porque hay heridas, en fin. ¿Cómo hacer para que se logre esa conciencia de que se vive en una situación de violencia? Esa sería una pregunta. Y bueno, si me permiten hacer una más, eh, ya en mi experiencia hay una aplicación Padlet que es para hacer mapeos colaborativos y pues en la experiencia que he tenido yo en una red que estamos conformando hombres y mujeres y que lamentablemente se reproduce ahí el asunto de los roles de, pues los mandatos de género, por así decir, porque somos las mujeres las que estamos haciendo toda la chamba, hay muchísimas denuncias de violencia académica. Entonces ahí en ese mapeo se colocan y con el paso del tiempo hay cada vez más y más, ¿no? Violencia académica en el sentido de, pues, de aquello que no se puede decir que ocurre en las aulas, que ocurre en el ámbito laboral de las universidades, de los centros de investigación. Y pues ya que está detectado eso, de alguna manera también son voces. ¿Tú crees que Padlet o el mapeo también podría funcionar como una plataforma para detectar un problema público? Y bueno, muchas gracias. Esas serían mis preguntas. Hola, Emma. Ok, respondo a estas un poco. Me encantaría tener como una fórmula para decir cómo concientizar de primera mano como la gente de lo que pasa con respecto a las situaciones de violencia de género, ¿no? Yo creo que algo justamente que es importante y un poco lo que mencionaba yo al principio, tiene que ver con el cómo podemos justamente, o sea, cuando hablaba de esta parte de las redes de apoyos, yo mencionaba algo que es importante y que es que en un primer círculo o de lo que hablan como desde esta parte de la psicología es generar desde el círculo estas redes familiares, ¿no? Contarlo y compartir experiencias. No es fácil, me parece que justo desde la parte de las redes que existen, digamos, ya institucionalizadas o ya desde los organismos de la sociedad civil, es desde donde se está haciendo sobre todo este trabajo como de concientización, ¿no? Y creo que un poco el trabajo también tiene que ver de manera como individual, personal, ¿no? Con, digamos, cómo nos podemos consolidar nosotras mismas, ¿no? Como individuos, como redes justamente de ese apoyo cuando observamos una situación de violencia en otros ámbitos, ¿no? Me encantaría decir cómo no llegar
justamente, o sea, tener como esta fórmula de decir cómo no llegar justamente a una mujer golpeada, a una mujer violentada o incluso un caso de feminicidio, ¿no? Me encantaría tener esa fórmula. Creo que el primer paso o el primer momento es justamente desde quienes estamos rodeando a esas personas que estamos observando que hay una situación de violencia. Es importante conformarnos justamente como esos primeros agentes de apoyo a esas personas, ¿no? A quienes están viviendo una situación de violencia. Con la parte de esta aplicación que no la conocía, yo creo que yo creo que es importante poder estructurar justamente, o sea, es este concepto de las redes que abarca un montón de cosas, ¿no? Desde organización, o sea, desde una forma de organización, también abarca incluso la parte de redes sociales, ¿no? A nivel digital. Entonces, yo creo que estas herramientas funcionan. Yo creo que estas herramientas también van generándose como redes que creo que sería importante capaz de poder estructurar como en otro nivel, como lo que se han hecho con los mapeos y que es información fundamental también para señalar dónde hay más prevalencia de feminicidios, dónde detectar fenómenos. Yo creo que desde el ámbito uno académico, pero también justamente hablaba hace un momento, cómo podemos hacer simbiosis entre comunidad e instituciones, ¿no? Y creo que desde el ámbito académico hay personas que están haciendo, ahorita se me olvidó el nombre de la compañera que hace el mapeo de feminicidios aquí en México, pero que justo que son herramientas que están siendo innovadoras y que no se tienen a lo mejor desde el lugar de las instituciones. Justamente eso creo que es lo que es importante trabajar. Cómo los saberes que se están generando desde las comunidades, y hablo desde todas las comunidades, desde las comunidades digitales también, ¿no? Que esos conocimientos puedan ser utilizados y vigilados desde la misma comunidad, pero también utilizados desde las instituciones para poder usarlos. Pues si tengo alguien que está generando ideas innovadoras, porque de eso se trata la política pública también, de innovar en cuanto a la resolución de problemas, pues utilizarlos para justamente atender y dar solución a esos problemas. No sé si un poco como platicado. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Emma, Sí, de acuerdo. Ay, creo que gracias a ti, porque siempre las- genera nuevas cosas para pensar. Sí, totalmente. Gracias, sí. Y hay que tomarlo porque, por ejemplo, en mi caso yo no conocía a nadie porque pues estaba la pandemia además, ¿no? Entonces, ante una situación de violencia, Claro. pues las herramientas que uno tiene, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti, Emma. Bueno, la siguiente pregunta dice, felicitaciones, Marlene. Adán Peña pregunta, ¿cómo impulsar la vinculación entre estas redes para contrarrestar la falta de interés de este gobierno? Ok, estoy leyendo y estoy pensando, Adán. Yo creo que justamente es esta parte que hay muchas cosas donde lamentablemente no, digamos, no se están ejerciendo como la parte de políticas públicas, ¿no? Como lo mencionaba hace rato, Adán, las políticas públicas tienen un ciclo, ¿no? Y lo que sí hemos visto es que hay redes y que hay organizaciones muy vinculadas que justamente tienen grandes logros y grandes esfuerzos que se han convertido de verdad en instrumentos que hoy podemos utilizar para la erradicación de la violencia de género, ¿no? Quizá podríamos hablar, ¿no? De ver justamente o de vincularnos. Creo que más que justamente como un agente externo que impulse esta vinculación, habría que preguntarnos o habría que ver
de qué manera también generando espacios y estas acciones, cómo podemos nosotros vincularnos también con redes, porque no, me queda claro que ante una situación de emergencia como la que está ocurriendo de la violencia de género contra las mujeres, pues no nos podemos esperar a que haya un interés, ¿no?, de otros agentes, ¿no?, sino que le tenemos que entrar como a generar los espacios y a conjuntarnos con redes que puedan ayudar, ¿no?, o que puedan impulsar esta parte de atender la violencia de género. Yo les mencionaba algo en la presentación, o sea, yo le apuesto mucho como a esto que nos decía Segato, cómo trabajamos en los cotidianos, ¿no? Cómo podemos trabajar en los cotidianos e incluso construir nuestras propias redes que aunque parezcan pequeñas, que aunque parezca que no, pareciera que somos así como minúsculos, son redes que sí le pueden cambiar la vida incluso a nuestras amistades o a nuestros colaboradores en el trabajo, ¿no? O a los compañeros y compañeras en las escuelas. Entonces, creo que también tenemos que pensar en cómo nosotros podemos llegar a ser generadores de estas redes y y llegar a ser soporte y redes de apoyo también ante situaciones de violencia de género. Vale, muchas gracias. Liliana también comenta, la relevancia de las redes es tan importante para el propio reconocimiento de las violencias que cada una ha vivido. Ejemplo, el acoso callejero. Antes no era normalizado y hoy en día no. Considero que la propia naturaleza de la AVGM es ser focalizada. ¿Encontraste alguna o algunas acciones que posiblemente ya sean consideradas buenas prácticas a nivel comunitario? Sí, y justamente partimos como un poco de esto, ¿no? De hablar de cómo las prácticas van generando instituciones, no solamente hablando de instituciones gubernamentales, sino justamente el acoso, ¿no? En esta parte en específico, yo considero que efectivamente son las prácticas las que tienen que generar otro tipo de instituciones y otro tipo de normalización de prácticas, ¿no? A nivel alerta de violencia de género y a nivel comunitario, te puedo decir que en el trabajo de investigación como tal, no me focalicé en la parte de las buenas, digamos, de las prácticas a nivel comunitario. Lo que recuperé fueron, digamos, procesos de trabajo de otros países en cuanto a la parte legal, ¿no? A la parte de lo que se puede hacer o de los enfoques. Por ejemplo, en la parte de El Salvador, que lo utilicé como un comparativo, recuperé esta parte de cómo se hizo el cambio de modelo de sanción, ¿no? Había como una lógica de decir que ante la violencia lo que había que utilizar era esta parte de castigo, ¿no? Hasta que cambia el modelo de la política a decir, tenemos que enfocarnos en un modelo de prevención de la violencia, ¿no? A nivel igual internacional, otra parte que recuperé fue el caso de Argentina. Se hizo el análisis como para hablar acerca de cómo hay procesos de democratización que nos pueden ayudar al impulso de leyes, ¿no? Para establecer leyes que tengan que ver con la parte igual también de prevención de violencia, pero además de sí el uso de políticas públicas para la prevención de violencia de género. A nivel comunitario, soy muy honesta, justamente es esa parte la que todavía falta trabajar, que es la parte un poco de ahora sí hacer este proyecto que te digo de mi barrio me respalda, de generar prácticas como de soporte, ¿no? O de qué prácticas se están generando, que es la parte in situ. Debo de señalar que la tesis, el proyecto de investigación se hizo durante pandemia, entonces pues en pandemia era imposible salir a hacer cualquier tipo de cosa. Entonces lo que sí se hizo en esta parte de la investigación fue recuperar los discursos
de familiares vivos que sus hijas fueron víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces se recuperan un poco estos discursos, ¿no? Porque fue la única forma que tuve de recuperar, como haciendo todo el análisis, como de videos, de entrevistas, ¿no? Donde señalan cuáles son como los elementos que ven en la parte de la alerta de violencia de género, y donde señalan, creo que el factor común un poco que se señala es la parte, bueno, no está sirviendo, pero no está sirviendo porque no hay una buena implementación de la alerta de violencia. Sobre todo refieren mucho la parte de no hay una buena implementación, sobre todo en la parte de cómo funcionan los ministerios públicos y las fiscalías en los estados. No se da la atención correcta, no hay protocolos realmente o no hay un uso de protocolos en los ministerios públicos para la atención de estos casos. Entonces, eso es, más bien, ahí recupera un poco más bien las problemáticas que son las que más señalan las personas con respecto a la alerta de violencia. Gracias. Gracias a ti, Lili. Solo, bueno, ya, último. Bueno, a mí me llamó la atención la parte del ciclo de políticas públicas en la parte de la evaluación, que hablaste de un eje técnico y de un eje comunitario. Quizá ya más adelante puedas, una vez que hagas este proyecto de Mi Barrio Me Respalda, pues mostrarnos, ¿no? Cómo se cruzan estos ejes. Ya, eso es más un comentario. Pero muchas gracias, Marlene. Gracias a ti, Lili. Sí, un poco en esta parte de los análisis que hacíamos ahí con ABIM de revisar cómo se evalúan las políticas públicas. Sobre todo, digamos, lo que propone el enfoque comunitario de este modelo de intervención es sobre todo la parte del eje comunitario, ¿no? Es decir, realmente que las personas que están viviendo la política o que están viviendo cierta acción de política pública tengan voz y sean partícipe justamente de hacer estos tipos de evaluación, que sean parte justamente de estos de estas revisiones, de estos informes que se hacen acerca de cómo va la política pública, ¿no? Porque es lo que muchas veces se discute, ¿no? Hay un ejercicio presupuestal y te dicen, mira, aquí está la foto de que se tomó el curso, que el policía tomó el curso, ¿no? Pero entonces tenemos observadores, ¿no? La idea es tener observadores de la comunidad, decir, sí, pero ¿qué crees? Que tal día llega esta persona, ¿no? Con un problema, su hija fue víctima de abuso o víctima de feminicidio, ¿no? Y no se le atendió con el protocolo, ¿no? Entonces, es un poco, esta parte del eje comunitario tiene que ver justamente con cómo las personas participan de la política pública, es decir, cambiar el enfoque, digamos, de intervención a que sea un enfoque de participación y acción de la misma comunidad, ¿no? De la mano, evidentemente, también del cuerpo técnico, ¿no? Porque, o sea, tampoco podemos decir, digamos, desde otra visión teórica, tampoco podemos decir, digo, tienes evidentemente que tener personal médico o personal de atención psicológica que tiene las herramientas para atender esto, ¿no? Tampoco todo lo puede atender la comunidad porque hay limitaciones, pero tanto del uno del otro, y la idea es hacer un ejercicio dialógico de las dos partes. Eso, eso. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Sí. Sí, y yo agregaría, Marlene, que en ese ejercicio dialógico, que no se revictimice a las mujeres, porque precisamente los protocolos de atención a víctimas por violencia de género, pues como son tantas las mujeres que vivimos en algún momento violencia de género, se les recibe en los centros de justicia o en las lunas si llevan marcas contundentes de violencia, y eso quiere decir que sea violencia física, y eso quiere decir que es hasta que ya te pegaron, hasta que casi te medio matan. La violencia psicológica es muy difícil de demostrar
dentro de ese proceso para que se te atienda como parte de, pues, de alguien que está viviendo un proceso de violencia. Entonces, a mí me parece un proyecto muy bonito, no lo dejes, incluso si no es nada más en el ámbito académico, que hay que seguirlo porque de verdad, escuchando las voces de las mujeres y haciendo redes, es como se puede, pues, aportar un poco y sensibilizar, por ejemplo, respecto a estos protocolos, en donde se está entendiendo de un modo muy acotado la violencia de género, se está entendiendo como violencia física nada más para los protocolos oficiales. Gracias. Sí, y justo un poco es como lo que comentaba, ¿no? O sea, me parece que justamente es ahí donde tenemos que poner un poco esta parte de cómo se intervienen desde las comunidades, ¿no? Desde cómo se interviene en esta hechura también de prácticas y de protocolos, ¿no? Y de cómo se interviene como observadores dentro de la misma comunidad, ¿no? Porque existen justamente si no te pegaron, ¿no? Seguimos con estos pensamientos que son culturales y que es importante cambiarlos, ¿no? Es que si tu esposo no te violó, es que si no tienes el ojo moreteado, pues no estás viviendo violencia, ¿no? Y pareciera que ya no es así, ¿no? Pero lo cierto es que en el cotidiano siguen sucediendo situaciones que, como bien decía Lili hace rato con su pregunta, hay muchas cosas que están súper normalizadas y que por eso invisibilizan la violencia, ¿no? Y es lo importante de las redes, me parece, de mujeres y de las redes comunitarias, de cómo podemos seguir alzando las voces, de cómo podemos seguir además dando soporte a otras mujeres, ¿no? Eh, de cómo la violencia sigue, sigue visualizándose, de cómo se sigue ejerciendo, y que además hay que nombrarla. O sea, a mí me queda claro que en estos procesos históricos, ¿no? De las mujeres en Juárez, había que nombrarlo y hay que decir, esto se llama tal, ¿no? Y esto es acoso. Y pasa en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por eso hace un momento digo, no es que quiera que esto se vuelva como un conversatorio de lo que o las experiencias que hemos tenido, eso estaría padre hacerlo en algún otro momento, pero lo cierto es que yo estoy segura que tenemos al menos una referencia o alguna experiencia, ¿no? Acerca de episodios de violencia, de acoso laboral, eh, de acoso en otros espacios, ¿no? Que hay que nombrarlos, ¿no? Y a veces es muy difícil señalarlos, a veces es muy difícil también que uno sin herramientas eh, pueda a veces darse cuenta que está haciendo o que está padeciendo una situación de violencia. Pero yo creo que justo para eso están las redes, ¿no? También para dar soporte y para también ir generándole esas herramientas a las personas que pueden padecer una violencia sin estar conscientes porque está normalizada, porque está internalizada. Bueno, ya para concluir, haré la última pregunta que me parece está en Facebook. Permíteme un tantito. Dice, Sí. yo sí tengo una pregunta, Mayra Cano. Como red de Ajá. apoyo personal de una mujer víctima de violencia, ¿cómo se empieza o de qué manera tenemos que iniciar el acercamiento con el discurso de violencia? Lo digo porque me he topado con la barrera cultural de las víctimas, en donde no terminan de visualizar la situación real en la que se encuentran y lo que menos quiero es alejarlas o que se sientan presionadas. Gracias. Ok, gracias, Mayra. Pues me parece que justo es eso, ¿no? Justamente cuando preparaba esta presentación, algunas de las cosas que veía es que muchas veces em, desde algunas posiciones podemos, justamente lo que decía hace rato Emma, ¿no? Podemos volver a revictimizar. Entonces, yo creo que uno de los pasos más importantes es seguir siendo red y dar soporte.
y saber que hay situaciones que pueden poner en riesgo a una persona y entonces habrá que acudir. Los primeros círculos que nos dice esta parte de la teoría de redes de apoyo es que los primeros círculos son la familia, ¿no? Entonces, habría que encontrar quienes pueden ser también miembros de estas redes que podemos generar. Muchas veces está, como lo mencionaba hace rato, está tan internalizado que no necesariamente pues podemos darnos cuenta que estamos sufriendo violencia, pero también muchas veces no podemos darnos cuenta que incluso podemos llegar a violentar también, ¿no? Desde otro lado. Entonces, por eso me parece importante que que esto tiene que ser un trabajo sostenido, que tiene que ser un trabajo de compartir experiencias y que seguro es un trabajo de mucha paciencia cuando tenemos a nuestro alrededor personas que están sufriendo una situación de violencia de género. Gracias, Mayra. Ah, y aquí veo que Sweetie dice que sí, se llama María Salguero. Sí, es correcto, la del mapa de los feminicidios. Bueno, no sé si alguien más tenga otra participación o con esto cerraríamos la sesión. Bueno, pues me parece que no. Solamente creo que darán un pequeño anuncio y concluimos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues felicidades a Marlene, me parece que nos ha dado como un panorama muy importante sobre la importancia de nos está dando como un pues importante bagaje, ¿no? Tanto de lo que realizó como por lo que está pendiente por realizar. Entonces, bueno, muchas gracias, Marlene. Solamente para anunciar que la siguiente sesión es la última, es sobre, bueno, en esta última sesión van a estar están invitadas un grupo de mamás que una se llama Mónica Borrego, Margarita Alanís, Verónica Telles, y bueno, está pendiente por confirmar una mamá y justo, bueno, pues ahora me parece que mencionan cosas muy relevantes a lo largo del diálogo respecto a la no revictimización, ¿no? Respecto bueno, pues estas mujeres, ¿no? Que han conformado estas redes. Y bueno, pues vienen las mamás pues a contarnos principalmente cómo ha sido pues su proceso, ¿no? De defensoras de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y también están en otras causas. Entonces, bueno, pues eso es les extendemos la invitación para venir en la siguiente sesión y última, ¿no? Con este diálogo que a mí me parece que es más que importante, que es, bueno, pues ya en una experiencia y diálogo directo con mamás que, bueno, pues han atravesado por circunstancias complicadas y que, bueno, pese a eso, pues están como también, ¿no? Caminando y defendiendo los derechos humanos de las mujeres. Entonces, sin más, pues les agradezco mucho su presencia, agradezco a Gastón, a Erika, a nuestro ponente Marlene, y pues nos vemos la siguiente sesión, que es el 8 de diciembre.